necesitas casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo. Pasá, chinchulín, pasá, ponete como donde quieras. ¡Cante, Orión! ¿Por qué no se dejan de romper las pelotas? El chinchulín es un amigo. ¡Cante ahí! Chocos de mierda, che. Ojalá ladraran así cuando me roban las gallinas. ¿Querés refrescar? Pará. Te traigo agua del pozo. No sabés, está fresquita. Voy a saber cómo es la cosa en esta casa, ¿no? Para la parte afuera del cuerpo, agua del pozo. Y para la parte de adentro, todavía no te convidé, che. Lo que pasa es que tengo una heladera que es más vieja que Matusalén, ¿viste? Y no enfría bien. Y a la cerveza hay que tomarle helada, ¿o no? ¿Te quieres sentar? Pará, te traigo un cajón de manzana del gallinero, mirá. Yo antes usaba los de 12, ¿viste? Pero desde que no me proveo, y si ya no tengo, ¿qué querés? La última que tuve le comieron la totora a las polillas. ¿Y para qué le va a arreglar? Si yo soy solo acá. Sentate ahí en el catre, a mí no me molesta. Yo me quedo parado. Yo siempre digo que las cosas importantes de la vida hay que hacerlas parado o acostado. Por eso me vine acá. Porque a los de la vieja guardia, mirá, nos tienen en la mira. Y antes que me hicieran una... Mirá. ¿Sabes qué? ¿Quién iba a pensar que yo iba a vivir en esta posilga? Con agua de pozo, sin cloaca, sin gas natural. Como un negro cualquiera, mirá. Porque ahí donde vos me ves, yo tengo mi estudio, ¿eh? Yo soy medalla de honor del ENE número 1 de San José, de la promoción 1970. Yo podría haber sido, mirá, agrónomo, veterinario, como quería mi viejo. Mirá, a mí me atrapó la policía de chiquito, ¿viste? A los 22 años me puse la camisa azul y acá se me quedó pegada al pecho. Y en esa época, lo que a mí me gustaba era la joda. Oh, mirá. Con mi sueldito de cabo, yo era la envidia de los pendejos del barrio. Tenía un Torino segunda mano, pero un chiche, ¿eh? Mis camisas sport, mis perfumes importados, así las tenía las minas. Se habremos cagado a palo a los hippies a la salida de los recitales. Oh, no sabés. Eran épocas jodidas esas, ¿eh? Por un lado tenía la subversión y por el otro lado tenía a los hippies. Hasta que todo lo bueno se termina en esta vida, ¿viste? Y aparece, mirá, una mina viva que se las arregla, ya sabés. Cuando querés acordar, estás firmando tu condena delante del juez de paz y encima posando para la foto. Decime, Chinchu, ¿vos sos casado? Mijo, olvídate así que te vas a ahorrar quilombo. Pero ahora entre nosotros, tenés algún filito, alguna sirvientita, esa que van a bailar cumbia a los bailes del Parque Ortega. Ah, te cagás de risa, ¿ah? Te estás garchando alguna, dale, contá. Oh, pero vos estás más verde de lo que yo pensaba, mirá. A una negrita como esa te la cogés arriba de un árbol y es como si la llevara al Jaya. Y luego te ahogás en un vaso de agua. No tenés que hacerle caso a las minas. No es que las minas siempre dicen lo contrario a lo que quieren. Para saber cómo viene la mano te lo tenés que llevar a lo suyo. A ver, ¿vos cuánto hace que estás juntando guita para llevártelo a un telo? A ver.
3 semanas. Nah, la mina no quiere eso. Ay, ¿cómo que te quiere? ¿Cómo que te quiere? ¿Ves que sos lerdo? Arandale el pistón. Después de eso decidiste, te la dejás o la descartás. Pero tenés que hacerle sentir el rigor, ¿me entendés? A la mina hay que cogerla, grabátelo en la cabeza. Ellas no deciden en esas cosas, y menos una negrita como esa. Bueno, che. No sabía que la cosa venía tan en serio. Mierda que me había salido enamoradizo el chinchulín, ¿eh? Oh, sentí como ahorita en la chicharra. Si parece que para las 2 de la tarde. Ay, mira, como siga la seca en este pueblo una semana más, nos vamos a ir todos a la mierda. Sí, yo ya sé que acá cae un chaparrón, ya lo sé. Pero acá tiene que caer un diluvio con arco y todo. Ah, no, mirá, acá al fondo, meté la pala. Te sale más seca que lengua de loro. ¿No te conté? ¿No te conté que tengo un loro? No, no es mío, de mi amigo el Tano Catenati. ¿Te acordás del Tano Catenati que había allá en Real del Padre? Pero si te conté, Chinchu. Vos después de la tercer ginebra, lo de Quiñones, no te acordás ni tu apellido completo. El Tano Catenati dice que es hincha enfermo, fanático de River. ¿Qué nombre le pudo poner a ver al loro? Decime. Cabenagui. Y le enseñó los cantitos de la hinchada. Resulta ser que al lado de la casa de él tenía unos vecinos paraguayos, ¿viste? Y no le gustaban los cantitos. Y, ¿sabe qué? Le metieron una denuncia por discriminación. No, mira, lo peor fue que en la fiscalía le dieron curso a la denuncia. No, si no se puede creer, mira, la justicia en este país es una joda. La delincuencia sola por todos lados y los señores fiscales preocupados con lo que dijo no un loro. Y en el medio, mi amigo, como si él tuviera la culpa de que el loro sea hincha de River también. Pará. A ver qué divertido, A ver, Cabenagui, Oh, Lele, oh, la, soy la mitad más uno de Bolivia, Paraguay. Oh, Lele, hola. No sé qué mierda le pasa, ¿viste? Está inhibido, ¿viste? Es que no está acostumbrado a recibir visitas, ¿viste? Che, una vez vuelvo del laburo y aquí me encuentro en la puerta al propio Tano Catenati. Se había hecho unos 400 kilómetros para traerme al loro. ¿Qué cantás, la concha de tu madre? ¿Qué cantás? ¿Qué te crees que vas a hacer lo que se te encante el culo, vos? A ver quién manda acá. Dale. Cantá. Cantá. Dale, cantá. Che, ¿saben qué? Abro el baúl del auto y me dice: hermano, cuídamelo porque es lo más sagrado que tengo. Por lo menos hasta que se aplaquen las aguas. Tano Catenati, genio y figura hasta en la sepultura. Nosotros nos criamos juntos, ¿viste? Entramos juntos a la fuerza. Bueno, hasta que él tuvo esa desgracia. Te conté, ¿no? ¿Pero que estaba mirándole la tetita a la hija menor de Quiñones? Bueno, che, pará. ¿Qué tal si tomamos algo, ah? Tengo la garganta más seca que una lija. Ya sé lo que estás pensando vos. Y este milico vive como un croto, ¿no? ¿Sabes lo que te dice este milico? Que hace años que largó todo a la mierda y ahora vive como se le encanta el culo. ¿Sabe lo feliz que yo soy en este rancho? Pero si la ciudad es una olla de carne podrida, mirá. La delincuencia ya no es la de antes. Tenés cuidado, te cocinan vuelta y vuelta como un bife.
Y en la calle no se puede andar, che. ¿Te has fijado? Las minas te muestran la teta hasta acá, hasta los pezones. Y tipos grandes, che, que ya peinan canas. Usando arito, déjame de joder. Si parecen todos tronos, mira. Y la fuerza... Un nido de víboras, mirá. A los mejores comisarios los echan los políticos. Y a los alcahuetes los premian con un ascenso. Fíjate nomás ahí en la seccional donde yo trabajaba. Al comisario Magallanes, un santo varón, que honraba la fuerza, ¿sabes qué? Lo exoneraron. Y en su lugar pusieron a una mina. Una yegua trepadora, mirá, que tiene las rodillas paspadas de tanto estar en cuatro. No sé, cuando me acuerdo me llega a hervir la mierda dentro del culo. Por eso me vine acá. Como te dije, a los de la vieja guardia nos tienen en la mira. Y antes que me hicieran una zancadilla, prefería abrirme yo. Cuando me enteré que estaban armando, viste, una brigada contra el cuatrerismo. Pero ni lo dudé. Si esto es un paraíso. Acá se respira aire puro, ¿viste? Aparte tengo una camioneta nueva, ¿la viste? Acá te respetan porque saben que vas a cuidar su propiedad. Te hacen sentir importante. Fíjate nomás la otra vez cuando enganchamos esos chorros con 20 cabezas del Vasco del Fortín. El otro día el tipo vino, nos trajo 2 lechoncitos y un novillito adobado. Nos dice, tome muchachos para que entretengan el diente. Gente de gauchos y la da, ¿eh? Así da gusto trabajar. Así de chinchu. La buena vida, la reunión de amigos, la partida de cartas, la buena bebida, la buena cerveza. Dale, probala, probala. Si comparada con esta, la que venden en los almacenes, parece jarabe de Malta. Está fresquita, fresquita. Le falta un poco de poma nomás. Le voy a agarrar la mano, ¿eh? Cuestión de tiempo nomás. Che, pará. ¿Qué tal si picamos algo, Pará, te voy a hacer probar una morcillita que hace la suegra del Cabo Carabajal. Va a ver, no sabe, para chuparse los dedos. Tomás, serviste, un canapé gaucho. Bueno, salud por la tetita de la hija menor de Quiñones. ¿Qué lo vas a tomar? No esperaba este desprecio. ¿Tienes que trabajar? ¿Qué sopeón de noche ahora? Ya sé que trabajas para el gallego Molina. Con más razón, toma un trago para que te vayas entonando. Oh, ya sé que cuando el gallego Molina agarra un peón chupado lo echa a la mierda. Pero vos, papá, te contrató para hacer el asado al lado del fuego y la cena se aplaca con agua, ¿o no? Dale, toma un traguito. ¿Qué te va a hacer? Dale. ¿A qué me lo vas a tomar? No me esperaba esto de vos. ¿Te crees que no me doy cuenta cuando se ríen de mí a mis espaldas? ¡Mentirosos de mierda! Dicen que mi cerveza da cagadera. Bueno, ¿qué? El pendejo se le fue la mano con la fermentación. Pero yo hablé con el comisario y la cosa quedó toda resuelta. ¿Y qué te reí vos? ¿Qué te reí? ¿Qué te llegó a vos, Bueno, el pendejo estaba como loco con el chiche nuevo. ¿Qué? Se puso a hacer cerveza como si fuera a preparar un tereré. Pará. Acá la cosa es bien diferente, ¿entendés? Acá interviene la física, la química, hay que tener la paciencia de un científico. ¿Cómo que pibe? ¿Cómo que pibe? ¡El Gonza, boludo! No es hijo mío. Pero es como si lo fuera. Yo siempre digo que es mi ahijado. Para que lo traten bien. Si no, ¿por qué te crees que respetan tanto a un negrito como ese?
mierda. La de cosas que hice por ese pendejo. Por ejemplo, el laboratorio, ¿lo viste? Estaba al lado del gallinero, fíjate. No es un lujo, pero tiene todo lo necesario. Hasta aislación térmica le hice hacer. Yo sé que la primer tirada fue una mierda, yo te lo digo, tenía gusto a levadura. Pero yo lo alentaba al pendejo, le decía, Gonza, no te desanimé. Si estás aprendiendo, ya vas a ver que cuando bromatología nos den visto bueno, vamos a tener al pueblo a nuestros pies. Aparte, me vas a poder devolver todo lo que te pagué y de vacaciones a Miami te voy a llevar. La de sueño que teníamos juntos, mirá. Yo haciendo las cobranzas, levantando los pedidos con la camioneta y él supervisando la calidad del producto. Hasta que todo eso se fue a la mierda. Por un pedo de concha. ¿Cómo que concha, boludo? ¿Cómo que concha? Ya Vivi, ¿no te diste cuenta que no sabía dónde tenía la cabeza cuando la conoció? No, pero yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa porque se la dejé en la puerta, envuelta en papel celofán y con un moño de regalo. ¿No te das cuenta que yo estaba preocupado por cómo le daba las manualidades? El pendejo se encerraba todo el día en el baño, ¿viste? Y digo, mierda, este pendejo la tiene que poner. Fue ahí que empecé a pensar, qué sé yo, en las putas de la zona, ¿viste? Pero la que no es gorda, vieja, fea. Y al pendejo no le gustaba, ¿viste? Y es lógico. La carne fresca trae carne fresca, ¿o no? Bueno, fue ahí que el Tano Catenati me tiró el dato de una guachita que la madre, ¿viste? La estaba por mandar a hacer la calle, porque qué sé yo, la vieja tenía como 9 hijos más y el tipo que vivía con ella se estaba muriendo de sida ahí en el Encina, ¿viste? La pendeja estaba regalada, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La largó por 500 pesos y 2 kilos de nalga para milanesa. Oh, Dios mío, ¿qué denigración humana? Cuando yo le largué 900 pesos, pero mirá, la vieja por poco no se pone de rodillas a chuparme la pija de la alegría. Al principio estaba contento, llego yo un día a la casa, ¿viste? Y le digo, corazón, ¿no te quería dar un baño para estar más fresquita? Fui y lo busqué al Gonza. Y digo, ¡Gonza! Anda a ver lo que te traje, tu regalito de cumpleaños. El pendejo salió con los tapones de punta, mirá. Mamma mía, cómo cogía, mirá. La pendeja gritaba como si la estuvieran pelando a cuchillo. Se ve que el Gonza cargaba una, ¿viste? Las primeras veces eran 1, 2, 3 al hilo. ¡Loco! Imagínate. La potranca y el padrillo compartiendo el establo con el zaino viejo. Y bueno, el zaino viejo no podía dormir. Fue ahí que empecé a pensar en la piecita. Piecita. Que terminó siendo mitad pieza, mitad laboratorio. Ay, mira, al principio estaba contento, ¿viste? Porque el Gonza era como el hijo que yo nunca tuve. Porque el destino me tenía al jaque a mí, ¿eh? 2 chancletas tuve. Encima putas y vengativas como la madre, mira. Hace 11 años que no las veo. Ni una que más. Para mí están muertas y sepultadas las 3. Putas de mierda, mira. Encima se llevaban a los tipos a coger a la casa que yo les estaba pagando, mira. Y con el Gonza, yo sentía que la vida me estaba dando una segunda oportunidad. Ay, lo contento que estaban con la piecita. Y el laboratorio, yo le decía, Gonza, todo eso es para vos. Para que te hagas un futuro, ¿me entendés? Para que no tengas que estar dependiendo de un jefe. Jefe que te verduguea como me pasa a mí. El pendejo, mirá, se le llenaban los ojos de lágrimas. Me decía, pelado, con usted me saqué la grande. Eso sí, ¿eh? Era como mi hijo, pero me trataba de usted. Así es la vida, mirá. Tiene más vuelta que una oreja. Fíjate nomás la desgracia del Tano Catenati. ¿Sabes qué? El Tano Catenati le cogía regularmente un putarraco en la ciudad. Es un pendejo pituco, che. Que
le gustaba que lo cagaran a trompada y que le dieran masa con el uniforme puesto mientras le cantaban el himno de la fuerza. Un poco retorcido, ¿eh? Pero bueno, si a él le gustaba, cada loco con su tema. Hasta que un día le llegó una citación de jefatura que pasaba disponibilidad para evitar el escándalo. Ay, mira, el pendejo era menor de edad, era hijo de un juez federal, se había sacado fotos a escondidas y la había subido a internet. Una desgracia, una verdadera desgracia, ¿me entendés? Y como todo tipo capaz, ¿viste? ¿Qué te cuento? Que se enteró la mujer. Ah, mirá, le sacó la casa, le pidió el divorcio, el auto, todo, en la calle lo dejó. No, si somos hermanos en la desgracia con el Tano. Mirá, un tipo que podría haber llegado lejos. ¿Sabes lo que hace ahora? Se mata el hambre como guardia de seguridad en un supermercado de La Valle. ¿Puedes creer? Ah, mira. Así es la vida, mira. Tiene más vuelta que una oreja. ¿Te diste cuenta? Está terminando el día. Esta verdad me empieza a poner un poco tristón, ¿viste? ¿Entendés por qué me voy toda la noche a jugar y a chupar a los esquiñones? No me hagas caso, mira. Son cosas de viejo. Sí, porque yo ya no me cuezo un hervor. ¿Te diste cuenta que me gasté todos mis ahorros en levantar estas 4 paredes? En comprar los materiales, las herramientas, la materia prima, las botellas. No me hice nada para mí. Yo solamente quería verlo al Gonza feliz gracias a mí, cogiéndose a su hembra como Dios manda, progresando como un hombre de trabajo. Quería sentirme útil para alguien, ¿viste? No sé, cada vez que lo veo al pendejo ahí, ¿viste? Trabajando con los guantes puestos, digo, mierda, che. Pensar que este pendejo nació de nuevo gracias a mí. Es un poco hijo mío también. Pero no hay con qué darle, mirá. Las minas son como el gorgojo. Uno prepara la tierra, la siembra, la fumiga, y ellas se arrasan con todo en un día. ¿Qué, no te enteraste? Pero, no te enteraste, pero si lo sabe todo el pueblo. La puta esa de la Bibi se fue con un tipo a San Luis. No, todo lo contrario. Yo le dije, olvídate de la puta esa. La próxima que consigas, mirá, la hacemos trabajar en un cabaret, te la cogés por hora. Te va a salir más barato. Pero el pendejo, mirá, no entendía razones, ¿viste? No comía, no dormía. Estaba como loco, ¿viste? Encima pasaba por una puerta y le gritaban, cuidado con las guampas, ¿viste? Pero el pendejo, ¿sabés qué? Loco estaba, ¿sabés lo que me dijo? Que se iban a buscarlo a los dos y que los iba a matar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Un día se fue. Sí, se fue. Mira. Fíjate lo que me dejó. No te estoy mintiendo. Presidente. Ahí está. ¿Vuelvo con la puta o no vuelvo? Pero yo tuve la culpa. Yo le cagué la vida a ese pendejo cuando le traje esa mina. Encima a mí me batieron que el tipo, viste, no era de San Luis, qué sé yo, viste que...
Se había ido al sur, que no sé. Este pelotudo, ¿dónde andará? Seguramente dándose con Paco, como cuando yo lo rescaté en la calle. Porque este no vuelve más, ¿eh? No, ya lo dice el dicho. Un pelo de concha tira más que una yunta de buey. Pero mira, la leche ya se derramó. ¿De qué sirve llorar encima? Cambiemos de tema, mirá. Dice que no querés tomar de mi cerveza, ¿no? Seguí comprando nada más ese jarabe de Malta que venden las multinacionales, que yo despacito, calladito, con mi cervecita. Vos estás en pedo, pendejo. ¿Vos qué te crees? ¿Que porque al otro se le volaron los patos yo voy a alargar este emprendimiento? Pero si esta es la razón de mi vida. Si no sonara tan politiquero, ¿sabes qué nombre le pondría? Cerveza es la razón de mi vida. Pero bueno. Cerveza, el Gonza, pega mejor para el pago chico, ¿o no? Pero mira, vamos a lo que nos importa. Chincho, te propongo ser mi socio. No te esperaba esto, ¿eh? Mirá, te vas para arriba como pedo de buzo, imagínate. De peón de estancia, empresario pyme. ¿Qué me contás? ¿Cómo te crees que yo voy? ¿Qué me voy a estar jodiendo con una cosa así, che? Si vos sos la persona que yo estoy necesitando. Nah, que tenés que pensarlo. Ay, no, mira. No me digas que querés llegar a viejo pisando mierda de vaca. Ay, qué cosa, qué caso de escopete este chinchulín. ¿Tiene otros planes? ¡Matarife! ¡Mierda que volás alto, che! Pero eso no es para cualquiera, ¿me entendés? Para trabajar en línea tenés que tener un acomodo. Sí, ya sé, que cuando hay que cambiar una vaca acá en la zona no hay como el chinchulín. Tenés la fama bien ganada, sí, pero eso no te alcanza para entrar a línea. Así que Matarife chinchulín. Míralo vos, che. Por eso te dicen así, ¿ah? Me gusta. Me gusta, hay que tener iniciativa en la vida, ¿eh? Pero una cosa no quita la otra. Mira, si vos querés rumbear para ese lado, yo te puedo ayudar. Sabés que tengo un par de comisarios jubilados en la zona sur que tienen frigorífico, ¿viste? Y yo, papá, como que me llamo agente Rebollo Aquila de la Policía Rural Departamental de Santa Rosa. Eso sí, yo te voy a hacer entrar al negocio de la carne, pero por derecha. A ver, ¿qué es lo que no entendés? ¿Eh? A mí me parece que vos entendés lo que se te da la gana. A ver, decime, ¿yo qué soy? Un milico, ¿no? Un agente rural. ¿Y vos? Un peón junta mierda. Y por quincena no saca ni para comprar caracol. Ahora digo yo, ¿cómo podés usar vos esas botas de cuero? Y yo alpargata de yute? ¿Cómo puede ser que el peón de estancia gane más que el brazo de la ley? A ver, decime, ¿sabes qué? ¿Qué, papá? Vos estás faenando en clandestino. Sí, no te hagas el pelotudo. Pará. ¿Dónde vas? ¿No te das cuenta que no sirve de nada? Ya lo tenemos todo cocinado. Ya sabemos dónde carnean. Tenemos la lista de los comerciantes que les compran dentro y fuera de la villa. Los tenemos ubicados. ¿Sabes qué? Pasado mañana se les acabó la joda. Allanamiento y clausura para tirar para arriba. Shh, pará, che.
No te vayas sin antes escuchar mi propuesta. Se me gusta. Que nos vayamos entendiendo, claro. Mira, Chincho. Yo no te quiero cagar, ¿eh? Lo de la sociedad va bien en serio. Si vos trabajás para mí, yo te juro, por mi santa madre y por el gauchito Gil, que ahora te toca nada, ¿eh? Vos nunca estuviste en ese frigorífico. Mañana trabajas en el laboratorio del pelado rebollo. Y tenés que agradecerle al Gonza que se fue a la mierda, porque si no yo no te hubiera necesitado. Y en 48 horas estaba hasta la mano. ¿No te das cuenta que yo no puedo solo con el emprendimiento? Chincho. Se van a pelear por trabajar en esta empresa. Y vos vas a ser el pionero, el que creyó en mí cuando todos se cagaban de risa. ¿Sabe qué? Yo te juro que de esas 4 paredes de mierda como ese, va a salir una gran empresa. No me vas a defraudar. Entonces, socio, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que no aceptás? Ah, no, papá. Vos no podés aceptar. Vos no podés rechazar esto, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque ya no podés elegir, papá. Ya no podés elegir. Yo sé que es difícil cambiar de rubro, pero a la larga te vas a acostumbrar, ¿o no? Aparte a mí me parece, ¿no? Me parece que... la malta huele mejor que la mierda, ¿o no? ¿Qué te pasa, la puta que te parió? ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué? Yo te voy a decir lo que te pasa a vos. Yo te voy a decir lo que te pasa a vos. Primero, cambia esa cara que no estás en un velorio. ¿Sabes lo que te pasa a vos? Que no has probado el producto. ¿Cómo carajo querés vender algo que no has probado? A ver, decímelo. El que trabaja en una empresa se tiene que poner la camiseta. Tenés que probarla, Chincho. Tenés que probarla. Te lo estoy pidiendo como socio, no como amigo. Dale. Probala. Probala. Esta tirada salió buena. Yo mismo supervisé la fermentación. Ah, ¿no la querés probar? Ah, mira vos. 3 zumbos chupapitos dice que mi cerveza da cagadero y el señor le cree más a ellos que a mí. ¿Sabes qué? Dale, agachate, papá. Agachate. Dale. Pásale la lengüita, chupala. Dale. Pero qué pelotudo que sos, ¿eh? ¿Cómo te crees que te voy a hacer una cosa así a vos? Que vos sos justamente mi socio. Pero mierda. Bueno, che, ya está. Ya no te aguantas nada vos, ¿eh? Pero a mí me gusta, porque el subordinado no puede ser más listo que el jefe. Bueno, ya está, papá. ¿No te das cuenta que si vos me haces caso a mí va a estar mejor que los rodeos? Bueno, ya. Vos vas ahora lo del... Diego Molina, ¿no? Tomá. Y dale esta cervecita, ese gallego trolo que anda diciendo que mi cerveza parece pis de gato. Dásela, dale. Para que la pruebe, a ver si cierra el culo de una vez. Y este es para vos. No, mejor no. Mejor te la vamos a dar a tu santa madre, que te viene bancando, ¿ah? De que naciste. Tú mándasela para que sepa en qué va a trabajar su hijo a partir de mañana. Y a vos te quiero a las 7, ¿eh? Ahí en la puerta del laboratorio. Y te me peinás ese jopo, ¿eh? Y te me encargás de decirle a todo el mundo que ahora trabajás en el laboratorio del pelado rebollo. ¿Está claro?
Pará, cacheta, pará. ¿Quién te dijo que te podías ir? Yo todavía no he terminado, ¿eh? Te voy a pedir una cosa más. ¿Ves esa valija? ¿La ves? Descartámela bien lejos, donde yo no la encuentre nunca. Ay, no entendés lo que quiere decir descarte. Encontrar un lugar cualquiera, en el campo, en el camión de la basura, en el río, no sé, y la tirá, y que no te vea nadie. ¡No! ¡Vos no podés mirar! Llegás a meter el hocico ahí, mirá. Mirá, con solo mirarte, mañana cuando venga me voy a dar cuenta que estuviste espiando. No le decía a nadie que esta valija existió, ¿eh? Mañana cuando venga no se habla más del asunto. ¿Está claro? Papito, para un cachito. ¿Vos sabés lo que te va a pasar si te vas por esa puerta? ¿Vos sabés lo que te va a pasar? ¿Vos sabés lo que te va a pasar, mierda? ¡Vení acá! O haces lo que yo te digo o en 48 horas estás en cana por cuatrerismo. No me la da difícil, pendejo. Porque vos y yo tenemos grandes planes, ¿está claro? Lo del Gonza me partió el corazón. Pero como una cosa va a ser diferente, porque vos sos un pibe trabajador, obediente, bueno. Todo el mundo lo dice. Esta es la única cosa rara que te voy a pedir. Después a trabajar duro y prosperar. ¿Qué cosa mejor que esta te van a ofrecer en este pueblo de mierda, chinchulina? A ver, decímelo. Tomalo como un derecho de piso que te pido. Y no hagas preguntas, ¿sí? Eso es lo que estás pensando, ¿no? Repetilo, la concha de tu madre. No repetilo, que te clavo los vidrios en las tripas y te cagas muriendo de peritonitis. ¿Por quién mierda me tomaste? ¿Vos te crees que yo si necesito un pelotudo para hacerme un gallito ciego me voy a buscar al pelotudo de mi propio socio? Me busco un pelotudo cualquiera, antes. Yo soy un policía a la antigua. Tengo mis códigos. No necesito gritar mierda. Mira, la cosa es así. Descartás la valija. Sos hombre nuevo. Tenés trabajo nuevo. Le invito como un bebé. No la descartás. La sociedad queda sin efecto. Pero eso sí, en 48 horas estás en la sombra. Para, cachito. Yo sé que vos estás asustado porque crees que yo ando en algo raro, ¿sí? Esto es raro, sí, es raro. Es raro. Pero tenés que hacerlo por vos. ¿Usted quiere que haga la vida por 3 vacas de morondanga? Y sobre todo, hacerlo por mí, por este pobre viejo fracasado, porque yo no puedo tener esa valija. Una noche más aquí en mi casa. ¿Entendés? Y no me hagas preguntas, por favor, no me hagas preguntas. Es todo lo que te puedo decir. Para. Pues si vos la descartás, no te va a pasar nada. Yo voy a ser un hombre nuevo, ¿me entendés? ¿Entendés lo que te digo? Chincho, ¿entendés lo que te digo? ¿Sí? Mira. Cálmate, ¿sí? Cálmate. Yo no te quería extorsionar. La culpa es de esa valija que me está comiendo el corazón, el cerebro, todo, ¿me entendés? Yo la podría largar a la mierda, tirar a la mierda, pero sé que donde la dé que la voy a buscar. Es más fuerte que yo, la hija de puta. Para, olvídate lo que te dije de mandarte en cara. Yo no te quería extorsionar, ¿entendés? Mira, hagamos una cosa. Vamos mañana al escribano, ¿ah? Te firmo los papeles. Vamos 50 y 50, ¿querés? La mitad del laboratorio es tuyo. Pero por favor, tírame la valija, por Dios te lo pido.
pedirme eso. Pedirme eso y matarme es lo mismo. ¡Para, para! ¡Para! Si yo la abro, ¿vos la vas a descartar? Júramelo por la Virgencita, dale. Juralo. Está bien, para. Está bien. La voy a abrir. Pero más vale que no te rías, ¿eh? Te llegas a reír. Te juro que te despanzurro como un pejerrey. No sé de qué mierda es esto. Era lo único que había en el rancho cuando yo llegué. Seguramente vinieron los de la macumba a traérmelo para hacerme un daño, ¿viste? Yo tendría que haber tirado a la mierda así como estaba, cerrada, pero me la dejé, no sé por qué. Me quieren volver loco. Porque cuando eso me pasa, es como un diablo que se me mete dentro, ¿entendés? Soy y no soy yo. ¿Entendés por qué me voy todas las noches a jugar y a chupar a los del Quiñones? Porque no me puedo quedar una noche más en esta casa con esa valija. Maldita la noche del lunes que el Rengo no abre el boliche. Esa noche yo no puedo dormir, ¿me entendés? Estoy ahí en el catre, dando vueltas, ¿viste? Salgo, miro las estrellas. Todo está como quieto, como dormido. Oigo los perros ladrar. Y el bocho me empieza a carburar para el lado equivocado. Empiezo a pensar en la valija, lo que está escondida, lo que tiene adentro. Y al rato estoy haciendo macana. ¿Entendés? ¿Entendés por qué vos la tenés que tirar? Que a vos no te va a pasar nada y a mí vas a salvarme la vida. Chinchu, mira, yo te prometo y la semana que viene hago venir un parapsicólogo para que me limpie el rancho, ¿viste? Porque a mí me hicieron un daño. Yo siempre fui un hombre normal. ¿Pero qué te pasa? Pará, me prometiste que me iba a tirar la valija, ¿qué te pasa? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa, loco? Pará. ¡Pará! ¿No te das cuenta que esto es una enfermedad? ¡Te vas a aprovechar de un viejo enfermo! Baja eso, pará. Baja eso. ¡Ay! ¡Salí! Voy a hacer solo. Al fin y al cabo lo hago cada lunes.
confiaba tanto en vos. Que me dejé a ver si la reglamentaria arriba en la heladera. Se puede confiar ni en tu sombra. Más vale que me descartes la varija. Así te gusta. ¿Qué querés, que mueve el culo también? Vení, probale la matraca de 20 centímetros a la nena Rebollo. Vení. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, me la diste! ¡Ay, ay, ay, me la diste, hijo de puta! Sos una luz con el facón, con razón te dicen así. ¡Ay! ¡Ay! Ayúdame a sacarle esta mierda. Yo tengo un nombre en la fuerza, tengo que morir con el uniforme puesto. Uy. Prométeme que me lo vas a sacar, que me lo vas a sacar. A mí me vas a sacar esta mierda. Es que me va a tirar la valija. Uy. Lo juraste por la Virgencita. Chichu, no te matas. Escucha toda la historia. La puta esa de la Bibi. Me encontré un día, bueno, ya te diste cuenta, como nena Rebollo. Hoy, el otro día vino a pedirme guita a cambio de no decir nada. Aproveché para sacármela de encima con un tiro en cada teta. Puta de mierda. Porque aún después de muerta siguió cagándome la vida. Gonzalo no se tragó lo del tipo de San Luis ni nada. Decía que yo sabía más de lo que hablaba. Con los amigos que éramos terminamos peleándonos por una negrita analfabeta. Chichu. ¿Te das cuenta lo que es la vida? Hasta que un día vino y me dijo que yo la había matado. Y no quería saber más nada conmigo y que se iba. ¿Te das cuenta? Y lo enterré en la ruta, detrás del santuario del Gauchito Gil. Porque viste que nosotros éramos muy devotos, siempre íbamos ahí a pedir por el emprendimiento. Pero me temo que lo vas a ir a ver. Chinchu, ¿estás ahí? Chinchu. Háblame más fuerte porque esto de morirse es como ponerse sordo y ciego de a poco. Chinchu. Chinchu. Ay. Sácame la pintura de los labios. Y llévate la saca. Y la billetera, ¿para qué creen que fue un robo? De mi entierro, negro gaucho. Uy, pero un poquito.